Saludos a todos, les traigo un video de lo que es otra estrategia. En este caso vamos a usar el mercado financiero como referencia y vamos a aplicar los conceptos de la mano de Dios, pero vamos a unirlo con otro indicador. Primero, a los que no saben qué es la mano de Dios, es una estrategia con dos medias y velas Hekin-Hachi. Vamos a configuraciones, vamos a la temporalidad y vamos a marcar lo que son las velas Hekin-Hachi y ponemos en M1. Ya luego vamos a indicadores y agregamos las medias. Empezamos con las medias, Moving Average, dos medias, y seleccionamos el fractal, Chaos Bands o las bandas del fractal. Ya teniendo los indicadores en el gráfico, vamos a configurar cada uno. Empezamos con este, es una media simple de 7. Vamos a ponerle de color celeste, por así decirlo, y guardar. Vamos a la segunda media, ponemos 20 periodos exponencial, le ponemos de color rojo y guardar. Y la última, bueno, vamos al Chaos, vamos a poner dos periodos como se observa, vamos a estilos, esto lo podemos quitar, el fondo. Lo que me interesa solamente son las medias o los canales y la vamos a guardar. Ya teniendo configurado los indicadores, vamos a buscar una entrada. Claro está de que, bueno, voy a utilizar un monto de $31 para un tiempo de 3 minutos. Es la aspiración de la estrategia que he utilizado todo el tiempo. Voy a buscar la primera entrada y cuando la tenga la voy a explicar. Aquí tenemos una posible posición en el par GBP-USD. Vamos a agregarlo a favoritos. Y bueno, la estrategia es la siguiente, ¿no? Hay un canal que me marca cuando es alcista o bajista y tenemos las medias que me indica también cuando se cruzan es alcista o bajista. En este caso debo esperar a que, si entro a la baja, esperar a que rompa la zona del canal, que justamente también coincide con una zona de acción de precio. Porque, mire, el precio está rebotando aquí y si rompe esa zona el precio iría a la siguiente. Entonces voy a ver qué hace el precio en estos puntos y cuando se dé la entrada es que la voy a tomar, es decir que voy a esperar minutos a que se dé la primera posición. Pero más o menos es la explicación de lo que trata la estrategia. Debo ser muy paciente a que rompa un canal con fuerza y ahí entraría al alza. Oye, ¿quieres unirte a un grupo donde comparto señales y estrategias que realmente funcionan y lo mejor de todo sin pagar nada? Entonces pon atención, en mi grupo gratuito comparto varias estrategias, ideas y operaciones en vivo 100% reales y transparentes. Nunca te voy a pedir dinero y no tendrás que gastar nada para entrar. ¿Quieres aprender a ganar más con operaciones? Haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado y únete al grupo ahora, te veo ahí. O a menos que esté a favor de la tendencia, entraría en continuación en base a las medias, ¿no? Eso es otra ayuda, pero como aquí empieza en rango, se observan, el precio está en rango, se me complica operar con mano de Dios. Y eso es lo que estoy buscando, evitar de que mano de Dios me dé una falsa entrada para yo entrar hacia esa dirección y luego perder. Entonces ya saben una forma de filtrar con el Chaos fractal para evitar los rangos. Después de esperar unos minutos tenemos una reacción en GBP-USD y pareciera que la entrada se va a dar en el cierre de vela de un minuto. Vamos a esperar, bueno, ojalá no sea tan arriba, pero eso me confirmaría al menos que me está rompiendo las mechas. Así que entraría al alza, mire, fuerte rompimiento a 3 minutos. Ok, tengo la primera posición, ahora debo esperar 3 minutos para ver el desenlace de la posición. La confirmación está el rompimiento del canal, del fractal, así que por tendencia, bueno, aquí el precio no cae, e intenta seguir subiendo, así que por eso voy en tendencia alcista. Aparte, por acción de precio me dice que tengo espacio, bueno, hay que ver clásicas para determinar bien el punto de salida. Y sí, bueno, donde está llegando hay una zona y en la siguiente hay otra, entonces pudiera ser que el precio siga subiendo hacia la parte del Fibonacci, que puede ser un 0,6, un 0,7. Ya sabiendo esto de antemano, voy a esperar el tiempo de la operación para ver si salió positiva o negativa. Ok, faltan unos segundos para terminar la operación y bueno, está saliendo la presión perfectamente. Win en GBP-USD y tenemos el primer acierto y sí, se cumplió idealmente la operación. El precio rompió el canal y de allí dio la entrada al alza también por las medias y todo indicó que sí, se cumplió la proyección. Incluso, bueno, está llegando a mi zona marcada, más o menos en una reacción rápida. Ahora voy a buscar una nueva entrada con el mismo criterio
A menos que también pueda ser en continuación alcista. ¿Cómo continuación alcista? Pudiera ser de que el canal sea una línea de medias donde coincidan también las medias. Si el precio regresa aquí y no pasa, pudiera entrar en continuación. Esa es otra forma de tomar o usar esa estrategia. Yo voy a tratar de buscar las entradas en base al rompimiento de ese canal. Es decir, sería el canal este a la baja y el canal otro al alza, ¿no? Porque si recién rompe este ya no entra a la baja todavía. Puede ser de que aquí vuelve y suba otra vez. Cuando tenga la segunda entrada la voy a tomar y la voy a explicar. El USD da una posible entrada. Mire, tenemos justamente el precio en ese límite del canal, pero voy a esperar. ¿Por qué debo esperar? Bueno, ahí se está dando, parece que sí. El siguiente monto va a ser de 57. Me está dando el rompimiento. A ver, 2, 1. Ok, tenemos 3 minutos en la operación de USD. Tenemos una fuerte reacción bajista desde este punto. Y bueno, es lo que me dice la estrategia. Claro está, esto es un movimiento muy rápido en mercado financiero. ¿Quién sabe qué está pasando? Porque la caída es muy drástica. Y pudiera ser de que esta operación la pierda. Por la volatilidad. El precio venía cotizando 698 y me cae hasta 628, 70 puntos, rápidamente menos de 2 minutos. A la baja tengo el rompimiento del canal del fractal Chaos y bueno, solamente me queda esperar. Faltan unos segundos para culminar la segunda operación de este video y bueno, tengo otro acierto, mire, posición ganada en USD, mercado financiero, se cumplió nuevamente el patrón de entrada. Claro está, en este caso no se cumplió en base al rompimiento de las medias. En este caso no se cumplió exactamente porque todavía no había medias en cruce, pero ya había roto lo que es el Chaos. Y esto es como que un límite interesante porque me estaría rompiendo una zona. Y eso es lo que me llama la atención de esa estrategia. Más o menos, bueno, en algunos casos, el Chaos coincide con mínimos o zonas de interés. Y eso puede a mí hacerme determinar zonas de soporte o resistencia. En este caso, bueno, rompe con mucha fuerza. Entonces yo, bueno, hago entrar a la baja porque tendencia fuerte. Porque la tendencia era fuertemente bajista. Voy a buscar una última entrada. Mi última entrada va a ser con $108. Y bueno, vamos a ver hacia dónde llegamos. Ya tengo 2 aciertos, me falta una última operación. Voy a ser paciente en tomar esa entrada. Si la veo clara la voy a tomar, si no voy a esperar. Así que cuando tenga la última entrada la voy a saber y la voy a explicar. Ok, aquí parece que tengo una entrada. GBP CAC, pero bueno, vamos a ver clásicas. El precio me rompe y el precio justamente está subiendo. Bueno, ya se fue, ya se está reaccionando muy rápido. Lastimosamente, bueno, tuve la entrada justamente cuando me da el pullback. El precio había caído. Y bueno, no puedo entregar abajo. Ok, mire, está volviendo a subir. Voy a entregar, mire, voy a entregar en esta vez. El precio está volviendo al canal Chaos. Hay un rompimiento de Chaos, es decir, del canal. Así que voy a entrar a 3 minutos. Ok, tengo GPCAC entrada a la baja. Lo que sí es que veo rechazo en estas velas, ¿no? Vamos aquí a ver algo muy bien. Mire, subidas rápidamente, rechazos, rechazo. Pudiera ser de que esté entrando en contra porque quizás ya se dio la entrada por rompimiento del Chaos aquí. Pero como veo que no pasa el canal esta y justamente están las medias, pues coincidiría con el rechazo. Así que bueno, voy a esperar 3 minutos a ver cómo sale la última operación. En este caso, bueno, GPK. Hey, espera un momento, antes de ver el resultado de esta operación, ¿qué tal participar por una cuenta de $100 para probar la estrategia que te enseñé en el video? Es fácil, deja un comentario positivo y únete a mi grupo de Telegram con el enlace en la descripción. Vamos a aprovechar. Faltan unos segundos para culminar la última operación. Bueno, mercado volátil y tenemos último acierto, mire, posición ganada en GPK, que a la final el análisis es correcto. ¿Pude haber conseguido una mejor zona? Sí. Vamos a analizar un poco esta entrada. Quizás un poco prematura. Sí me dio el acierto, mire. Pensé que iba a perder, pero mire la vela que sale luego. Ya cuando el mercado tiende así es complicado operar. Bueno, en ese caso salió a mi favor. Imagínense que yo hice entrado al alza, porque yo veo rechazo, rechazo, rechazo. Sí, voy ganando y de repente pierdo al final. Pudiera pasar. En ese caso fue al contrario. La entrada se origina ¿dónde? En esta vela, ¿no? A ver, mentira. Sería en esta vela, ¿no? Justamente aquí se origina la entrada. Donde el precio, mire, sube a la media.
Pero si yo espero a que suba la media, mire, me pasa el tiempo y justamente vuelvo y pierdo, porque si hubiese entrado en la media, hubiese entrado aquí, ¿no? Un minuto y algo estuviera sufriendo, quizás la pierda, por la volatilidad que está presentando el par. Pero en ese caso, bueno, mire, cruce de medias me daba la baja, el fractal había roto esta línea y estaba empezando a dibujar, ¿no? Todavía la inclinación, bueno, aquí se aplanó, bueno, porque aquí el precio se quedó quieto, yo esperé el rebote y entré a la baja y bueno, me dio el win. Quizás no es una de las mejores entradas que de las tres, pero bueno, yo me guié por la tendencia, el movimiento tenía un movimiento muy fuerte a la baja y pues ese fue más que todo el criterio de entrada. Me parece ser una estrategia efectiva y pudiera usarla en los directos, ya que bueno, me gusta este indicador, el fractal, más que el super trend. Así que les deseo buenas sesiones de trading. Nos vemos en las transmisiones en vivo de todos los días en el canal. Y bueno, que tengan un feliz día. Hasta luego.